Gracias, Fabricio, por estar aquí. Una de los temas pendientes que quedaron de su última visita en Desayunos fue la decisión del Consejo Nacional Electoral de, por falta de firmas y otros temas de forma, resolver que Equipo no entra a estas elecciones. Sin embargo, Fabricio Correa sigue en la plataforma de la política cuestionando y haciendo comentarios que impactan sin duda a la política nacional, y uno de esos fue el que hiciera hace poco con respecto a la vinculación entre presidente Correa y Guillermo Lasso. ¿Qué posibilidad, qué real es esto de que este último haya invertido en la campaña del presidente Correa? Buenos días. Efectivamente, era crónica de una inhabilitación anunciada la que le iban a hacer Equipo. Se han gastado 7 millones en una cortina de humo falaz. Como yo digo, las ilegalidades no se apelan, se sancionan, y estamos iniciando los procesos para que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta que todo esto es una falacia. ¿Por qué? Porque como ingenieros siempre investigamos. Creo que tengo un buen instinto político, pero investigo. Recibimos la investigación, el reporte el lunes, y efectivamente estamos de una forma formidable en todo el país, particularmente en las provincias que me son afines, Guayas, Manabí, Los Ríos del Oro. Y entonces, con una propuesta franca de generar empleo, de hacer a mano la obra pública, poníamos en aprietos al gobierno. Y decidieron cortar. Y por eso es que nosotros pedimos juego limpio. Y dentro de este ámbito de juego limpio, también se lo tenemos que pedir a los candidatos, a Lasso, al presidente y a todos, ¿no? Creo que el pueblo quiere propuestas. Y en ese sentido, así como el gobierno ha acogido la elevación del bono, que fui el primero en decir que el bono tenía que incrementarse porque el precio de los alimentos se ha triplicado, pero asimismo hay que focalizarlo porque están recibiéndolo demasiada gente que no lo merece. Es grato ver que ya el pueblo tiene un beneficio desde el próximo año de incrementar el bono. Y eso sin que se haya iniciado la campaña, porque Guillermo Lasso ofrece los 50, luego el presidente dice lo va a subir a los 50, finalmente se beneficia a la gente. Y ojalá que escuchen que con un decreto se puede ordenar hacer a mano la obra pública, y con lo cual generamos 500,000 de empleos. En lo que usted me pregunta, yo creo que están yendo más allá del comentario. Yo, como juego limpio, lo que hice fue ratificar lo que declaró el candidato Lasso sobre el candidato de ese entonces, 2006, Correa, de que lo visitó, yo no estuve ahí, de que ofreció apoyarlo fuertemente, eso fue lo que me reportó el candidato. Yo no participé ni en la reunión ni en los recaudos, no sé a cuánto van alcanzados, pero sí sé que hubo una gran empatía, por decirlo menos, porque se charlaron sobre temas del San José Lasalle. Guillermo y Rafael son lasallanos, sacaron los anuarios, y el candidato Lasso le dijo: mira, te voy a apoyar fuertemente porque tenemos un enemigo común que se llama León Febres Cordero. Como para mí no es enemigo el señor Febres Cordero, que en paz descanse, hasta ahí llegó el comentario. Y cuando me han preguntado, ¿es verdad? Yo he dicho, sí, Pirilín, es verdad. Y apoyó fuertemente. ¿Cómo? No sé, pero ese fue el compromiso, y creo que, y tenemos que creer los ecuatorianos, porque si no sería un muy mal candidato, que el señor Lasso es una persona de palabra, ¿no? Pero usted manejaba los recursos de campaña, entonces no, yo no era el que anotaba, el que llevaba las cuentas. Con la cara de Correa, mi hermano pequeño anunció públicamente que yo recaudaba para la gente extraña, que necesitaba tener confianza en quién depositar los dineros, y yo lo cuidé mucho a Rafael, como lo sigo haciendo hasta hoy, con mucho cariño. Y, por ejemplo, puse como regla que no se reciba jamás más de $50,000, porque no queríamos generar compromisos como se dieron en otros gobiernos. Y fíjese, hay 26, 27 páginas de aportantes, ninguno de ellos acusado de narcotráfico, de contrabando o de sospecha de fondos ilícitos. Entonces creo que hicimos un gran trabajo, pero no fue el total del trabajo.
En este caso, Guillermo ha contado a la opinión pública que la visita fue personal del presidente en 2 ocasiones, no lo sé, yo me acuerdo de una. Guillermo Lasso ha dicho que dentro de este contexto, de este comentario, usted sí tiene intención de lastimar a su hermano y él no. Yo no voy a comentar, María Josefa. Usted tiene una virtud, usted cuida mucho a la familia y usted tiene una linda familia. Yo procuro cuidar la mía, tanto la íntima, que es público y notorio, que es formidable, con mi esposa Tatiana. Voy a ser abuelito, ya está confirmado que el 13 de noviembre cumple 37 semanas. Y los exámenes de la semana pasada apuntan a que se va a cumplir esa fecha y nacen 2 machitos para reforzar equipo. José Antonio, se van a llamar a Rafael y Fabricio, ¿no? José Antonio y Martín ya les pusieron. Así que esa es la realidad de mi familia. Y la familia amplia, usted conoce a mi mami, la aprecia, la tengo que cuidar como la he cuidado toda la vida. Entonces mi misión es velar por la familia como hermano mayor, como cabeza del hogar que me tocó ser, como cuenta mi mamá. Y entonces yo no quisiera entrar en estos temas de ponerme a discutir un asunto político, mezclarlo con lo familiar. ¿Y qué lo hace cambiar de opinión a Fabricio Correa? Porque durante todos estos años sus comentarios han sido duros, han sido agudos, sí, pero sobre todo con gente que ha rodeado al presidente y al presidente le duele. Exactamente, con el círculo que lo tiene secuestrado al presidente. Porque mi misión... que el presidente aprecia. Sí, pero cuando atacan a esas personas, sin duda, él no puede incluso disimular, lo comentábamos antes, que cuando atacan a ese grupo de personas, él es algo que realmente se descompone y no puede hacer un gran esfuerzo por controlarse. Pero su misión como hermano mayor es advertirle al presidente, y el tiempo, 3 años después, me ha dado la razón. Le vuelvo a insistir, la investigación que acabo de recibir lo ratifica. Me da la razón de que la gente entiende que haya un hermano preocupado por el futuro. Primero, por el éxito de esta revolución. Porque si no, pasan cosas y siguen pasando que afectan al presidente y afectan al proyecto. Entonces, mi misión, que a veces es incomprendida, 3 años después ya lo empieza a hacer. Y en el futuro todo el mundo va a decir, wow, cuánta razón tenía Fabricio. No es decirle lo que quiere oír, sino decirle lo que tiene que oír. Y todos en la calle me dicen, buena gente, Suñaño, buenas intenciones, pero ese círculo es terrible. Entonces, a eso es a lo que yo he llamado y sigo llamando con mucho cariño. ¿Cómo? Y eso, María Josefa, eso es lo que la ciudadanía tiene que saber. A Fabricio le han impedido saltar a la cancha con su equipo, pero Fabricio sigue siendo un ciudadano que va a seguir haciendo opinión, que va a seguir orientando. A usted le consta que soy orientador de jóvenes desde los 16 años, desde el colegio educamos a los jóvenes más pequeños en los grupos del doctor Gustavo Novoa, y eso es lo que voy a seguir haciendo con la ciudadanía, dar mi opinión. Tampoco soy Delfo, la voz de Dios, no, pero creo que en algo sí me he caracterizado, en decir la verdad, en decirla documentada, en orientar, y el tiempo, que es el gran aliado de la verdad, me va dando la razón. Entonces, yo lo que procuro es dentro del marco de sus componer palabras, una familia. Dentro del marco de sus palabras, y de eso aprovecho y subrayo, esto es proteger a la familia y sobre todo tener un lenguaje, como dirían todas las mamás del mundo, espalda con los hermanos, sí, y las trapitos sucios en casa. Así que dentro de ese contexto, ¿cómo se siente Fabricio Correa al ver 2 actitudes distintas en casos más o menos parecidos, digo, por el tema familiar? 1, la reacción del presidente Correa cuando se trata el tema de los contratos públicos de Fabricio Correa. 2, la reacción del presidente Correa cuando se trata del manejo de los préstamos y contratos y administración de las empresas incautadas en manos de Pedro Delgado. Obviamente con una diferencia de consanguinidad, estamos hablando de un lado hermanos y otro lado parientes, primos, no tan cercanos, creo. ¿Por qué reacciona distinto? Porque en el tema de los contratos, y usted es abogado y lo ha investigado, no hay nada, no existe. Ese es un mito urbano, es como el Tintín, todo el mundo cree que hay duendes y nadie ha visto uno. Y en el caso del primo, más allá de que él sea culpable o inocente, que yo no lo puedo juzgar, sí hay temas terribles, probados, de desmanejo, reconocidos por el propio presidente, y que apuntan a un tema muy grave, María Josefa, que es lo que a mí me preocupa. Yo como hermano mayor lo tengo que decir. Lo primero que hizo el embajador americano de Estados Unidos
al cabo de un año o más de no tener embajador en Ecuador. Lo primero que hizo al llegar fue decir, cuidado Ecuador con esas amistades con Irán, cuidado con el lavado de dinero de países que apoyan el terrorismo. Estados Unidos tiene una ley que permite atacar no solo al país que fomenta el terrorismo, sino a aquel que lo apoya con lavado de dinero. ¿Sí se acuerdan, no? Entonces, en el caso de COFIEC, lo que estamos viendo es que de una manera, por decirlo menos, antinatural, porque nadie viaja con $2 millones, $1.800.000 en las maletas, se hace un depósito en efectivo. Más allá de que traerlo en efectivo en vez de hacer una transferencia bancaria ya despierta sospechas, luego no se reporta, como dice la ley ecuatoriana, la licitud de los fondos, y entonces queda en el aire todo este tema de si es que quisiera tratarlo de la mejor forma, por candidez. El gobierno abrió la frontera del Ecuador y dejó que una cosa que advertí hace 3 años, que la única inversión que viene al Ecuador es el narcotráfico. Dejó que el narcotráfico campee y hoy sea una realidad lacerante que ha elevado los índices de criminalidad. Imagínese donde en Ecuador se está dando que con ese dinero se esté entrenando terroristas o que se esté predicando, como hemos visto tomas en otros países latinoamericanos, el islamismo en las poblaciones. Tengo o sea, que esa cosa es terrible. Se me acaba el tiempo, Fabricio. Bueno, sobre este tema hay que reconocer que aquí en Desayunos 24 Horas vino el embajador de Irán a decir que esa carta, que a través de una carta justificaba la licitud de su dinero y era para comprar unos bienes. Pero yo quería cerrar esta entrevista con esa última pregunta porque a la gente que está muy de cerca sí sorprende las reacciones distintas. Una reacción frente a Fabricio Correa, su hermano, y otra reacción frente a su primo. Esta última, pues una defensa absoluta, y la primera bastante confusa. Quería saber si usted pudiera ayudarnos a entender un poco la diferencia. Le estoy diciendo cuál es la diferencia. Bien. Ante el caso de un funcionario de altísimo nivel y de confianza, está ante un hecho cierto reconocido por el mismo presidente. Lo que está diciendo es que no llega al primo, pero no está diciendo que no hay una irregularidad. De hecho, le está reconociendo. Ante el caso mío fue un tema montado por la banda rosa, porque yo no les tengo miedo. Ellos me tienen miedo porque no les tengo miedo. Gracias. Y entonces había que montar una historia que se ha caído por Gracias, falsa. Fabricio, y felicitaciones por esos nietos que van a venir. Seguramente va a disfrutar una era más linda todavía la de ser padre.